Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, soy Mike y hoy contamos con una joven pero ya leyenda del powerlifting español, Alberto Herraiz, que vamos a entrevistarle sobre su entrenamiento, su experiencia y espero que lo disfrutéis un montón. Así que antes que nada, bienvenido Alberto. Muchas gracias, tío. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo, tío, para estas entrevistas. Y nada, vamos a darle caña. Vale, fantástico. Una cosa que yo creo que me encantaría que nos contaras es qué edad tienes, porque eres muy joven, has competido realmente en junior hasta el punto de ganar un mundial en este caso, y para esa experiencia que llevas, ¿a qué edad has empezado a hacer powerlifting? Sí, bueno, voy a presentarme primero un poco para quien no me conozca. Yo tengo 21 años, ¿vale? Me llamo Alberto y he sido campeón de España Open y tercero Europa Junior y campeón del mundo Junior en powerlifting. Y bueno, empecé a entrenar powerlifting más específicamente, por así decirlo, a los 17 años. Y mi primera competición fue en 2018, con 18 años, que fue mi último año soy junior en el Campeonato de España, que fui campeón. Así fue como empecé, por así decirlo. Y tú, es decir, es un deporte que realmente no es tan popular como otros y especialmente si comparamos con lo que se lleva al menos en España, que es deportes de equipo a grandes rasgos. ¿Tú cómo dirías Sí, que te has acercado a hacer un deporte que tal vez sea más minoritario? ¿Por qué te ha llamado la atención o qué ha sido? pues en primer lugar yo empecé haciendo calistenia con 13 años, simplemente porque quería mejorar mi físico y creo que la calistenia era lo más, por así decirlo, para mejorar mi físico en ese momento, era lo más accesible, no había que pagar y además mm, en ese momento, ahora han cambiado muchas cosas, pero en ese momento sí que había más miedo con el tema del crecimiento, tal. Entonces era, por así decirlo, lo menos arriesgado también. Y lo que se veía más natural, por así decirlo, más normal, por así decirlo. Sí. Entonces empecé con la calistenia con 13 años para mejorar mi físico principalmente, hasta que ya con 17 me di cuenta de que me faltaba algo, me faltaba meterle peso ya. Al final, si quería seguir mejorando en calistenia, necesitaba otras habilidades como equilibrio para hacer el pino, cosas así, que yo realmente lo que buscaba simplemente era fuerza y disfrutar de la fuerza, por así decirlo. Entonces me apunté ya al gimnasio con 17 años, no sabía que existía el powerlifting siquiera, o sea, no estaba todavía tan metido, pero a mí me molaban los básicos, al final yo había leído, por así decirlo, que era lo mejor, y a mí era lo que me molaba, los básicos y las máquinas y eso. De hecho, era muy talibán de las máquinas en ese momento. Sí. Y nada, y entonces empecé hasta y ya como me fui metiendo en el mundillo, pues ya descubrí lo que era el powerlifting y al mes o así ya empecé a ver un poco las marcas y eso, y vi que tenía bastantes buenas marcas para el tiempo que llevaba, así que ya me metí a tope con powerlifting y a los 3 meses de entrar al gimnasio empecé con mi entrenador Oscar. Fantástico. Eso es algo de lo que luego vamos a hablar porque me parece muy interesante que además sigas con un entrenador. Pero en relación con esto que me comentas, es decir, tú empiezas a competir a una edad realmente súper temprana, hasta el punto de que compites también con, digamos, poca experiencia, en el sentido de que eres un chico muy joven, luego vas compitiendo a nivel nacional, nivel internacional. ¿En qué momento tú dices voy a ir a un mundial y te haces a la idea de voy a ir a un campeonato mundial? Pues mira, para que te hagas una idea, yo con 18 años él estoy en su junior. Yo empecé con 17 años, como he dicho, acabando ya, por así decirlo, a mitad de mis 17 años. Y empecé con Oscar, pues eso, más o menos, a esa edad. Entonces, cuando ya llevaba unos meses entrenando con él, joder, es que tenía realmente el nivel de su junior, por aquel entonces, era muy bajo a nivel europeo, entonces, y a nivel internacional incluso. Entonces, yo con el poco tiempo que llevaba y que ya tenía buenas condiciones y tenía buena base de la calistenia, pues es que realmente nada más empezar ya tenía buenas marcas. Entonces mi entrenador Oscar me dijo que en 2018 iríamos al Campeonato de España y después la idea realmente del año era competir en el Campeonato de Europa Sub-Junior, que tenía posibilidades como Sub-Junior. La cosa es que hubo un problema de burocrático, de papeleo con la AEP y por un plazo de 12 horas, fueron 12 horas, no pude inscribirme al... Se me podía haber inscrito, pero bueno, al final no se me inscribió en el Campeonato de Europa. Y eso fue un chasco grande, pero bueno, a mí me hizo mucha ilusión que a los 3 meses simplemente llevar con mi entrenador, se lleva 6 meses en powerlifting en total, yo creo. Ya mi entrenador me estaba diciendo de, oye, vamos al Campeonato de Europa. Eso a mí me hizo mucha ilusión, porque yo hasta entonces solo pensaba en el de España. Y luego ya, pues una vez gané el de España, el Campeonato de España Sub Junior, ya ahí me di cuenta de, joder, tengo buen nivel, llevo un año haciendo esto y ya tengo buen nivel para la que tengo. Y ese año mejoré muchísimo. O sea, el año que pasé de los 18 a los 19
que fue mi segundo año en powerlifting, y además subí de categoría de 59 kilos a 66, mejoré muchísimo, y yo creo que ahí fue cuando ya dije, ya podemos, o sea, ahí fue cuando, a ese año me apunté en 2019 a mi primer internacional, que quedé tercero en mi primer año junior, y ahí fue cuando ya dije, pues tenemos un futuro por delante. Yo imagino que tú como atleta al principio, pues, desde el desconocimiento, ¿no? Te ves bien, te ves contento, tal, pero en el momento que Oscar también te confirma, ¿no? Y te dice, oye, que puedes ir a Claro, un internacional. Yo creo que eso claro, tuvo que abrirte los ojos al potencial que claro, y tenías. sobre todo, claro, sobre todo era sub junior, entonces eso me motivó mucho porque llevaba muy poco, pero era consciente de que era sub junior. Pero en junior ya cambian mucho las cosas, ya el nivel es mucho más exigente, y sobre todo el hecho de que ese año mejoré, creo, en total, fue una barbaridad, no sé si mejoré 120 kilos en total, una locura. Y además conseguí este tercero Europa en mi primer año junior, pues ahí ya yo creo que fue cuando me di cuenta de, joder, tío, llevas 2 años haciendo powerlifting específicamente, has mejorado tanto en este año, puedes seguir mejorando tanto. Es que realmente si lo ponemos en contexto para la gente que nos está viendo, una mejora de 120 kilos en el total en una persona de una categoría más bien ligera, porque hay gente enorme en este deporte, es alucinante. Sí, es que es aproximadamente una mejora de un 125%. O sea, fue una locura, sí, Es una locura. fue una locura, la verdad. Entonces, haceos una idea de que Alberto, pues, no es la norma, es un tío especialmente fuerte y también eso le ha permitido llegar a ese nivel tan extraordinario. Entonces, cuando tú has pasado de competir, ¿vale? Nacionalmente e internacionalmente, dirías que hay una diferencia grande. No hablemos en sí del nivel, hablemos de la experiencia de competir, todo lo que conlleva. No tiene nada que ver, es totalmente distinto. O sea, a mí, o sea, lo que digo, yo creo que en España se debería dar mucho más valor a los internacionales y fomentar mucho más los internacionales, porque no es lo mismo hacer récords en tu país, o sea, en un campeonato sencillo, por así decirlo, que irte fuera de tu país, tragarte un viaje, o sea, el viaje, hay mucho, o sea, lo primero tienes que gestionar todo, tienes que gestionar los vuelos, tienes que gestionar el alojamiento, porque eso no lo tienes que hacer tú, no lo hace nadie más. Y eso por un lado. Entonces ya de por sí llegas a la preparación, que ya eso es otra cosa a tener en cuenta en la preparación, por así decirlo. Luego, además, ya cuando ya se acerca el momento de competir, es que te vas a otro país, que hay cosas que hasta que no llegas no te das cuenta, pero el simple hecho de quieres comer algo y tienes que meterlo en la maleta. Y claro, tienes que llevar todo lo que necesites en la maleta. Te vas a un país como fue Lituania en el primer europeo, allí el agua, ¿qué tal es? ¿Sabes? ¿Qué tal es el agua? ¿Está bien? ¿Está mal? Luego duermes en otro sitio, puede haber un cambio horario en caso de un mundial. Son muchas cosas a tener en cuenta en un viaje, y eso es simplemente el hecho del viaje. Luego vas a otra cultura, como digo, no tienes tu coche para en cualquier momento, estás en España, en cualquier momento se te ha olvidado lo que sea, te coges el coche y te vas a una farmacia y te lo compras, o al supermercado y te lo compras. Si estás allí no tienes coche, ¿sabes? Normalmente, a no ser que alquiles uno. Eso es lo primero. Luego, también no puede ir todo tu equipo, a lo mejor solo va tu entrenador. Y luego ya, por así decirlo, de lo que es competición, es todo mucho más... A mí me encanta porque es todo mucho más serio, mucho más profesional, por así decirlo. Pero claro, hay que tener en cuenta que las normas son súper estrictas, que en España siento que en los últimos años también lo son, entonces eso es parecido, pero, pero no sé, se respira un ambiente distinto, es mucho más, sobre todo en mi caso, por así decirlo, que ahora yo cuando voy a un campo de España, por así decirlo, me siento arropado. Al final la gente me saluda, la gente, noto que la gente se interesa por mí, pero allí no, allí eres un tío más y tú vas, o sea, es muy frío, por así decirlo todo, no es como en España, que te sientes en tu casa. Y no sé, yo diría que esas son las mayores diferencias. Quizás ahora que ya me he acostumbrado a los internacionales, no noto tantas diferencias, pero si me hubieras preguntado cuando en el europeo la primera vez que competí, sí que noté una diferencia brutal. Es que yo me imagino que hasta cierto punto toda la preparación se te puede estropear en el último momento, porque ahí comes algo a lo que no estás acostumbrado, o el agua te Sí, sí. sienta mal, o lo que has dicho, ¿no? Los cambios horarios te pueden volver loco y ese rendimiento que al final tú buscas un 1% más, un 2% más, se puede perder, ¿sabes? Claro, claro. Y luego también hay que tener muchas veces en cuenta, claro, que tú vas a volar. Entonces, o sea, vamos a ver, no nos pagan por esto. O sea, entonces tú también, otro problema añadido es que tú no puedes hacer el viaje frico, o sea, en plan de con todos los gastos, o sea, tú al final te buscas un vuelo baratito,
e igual tienes que salir a las 6 de la mañana para cogerte el vuelo, te buscas un hotel también baratito, ¿sabes? O sea, no puedes estar, pues si no te gastas una pasta. Eh, y sí, es lo que dices, que en cualquier momento pueden pasar cualquier cosa. También el tema del preentreno, por ejemplo, ya, ¿sabes? Igual tienes cualquier problema en la aduana y no pasa nada, o sea, no te van a retener en la aduana, pero igual se rayan y no lo puedes meter, que normalmente no pasa nada, pero, Sí, ¿sabes? Que al final son cosas que te trastocan y el FOAM, por ejemplo, no te cabe en la maleta, no te vas a facturar una maleta para un viaje de, ¿sabes? sí, Entonces, sí, lo sí. único que llevas es lo de competir, pero igual el FOAM no te cabe. Ya vas Tienes que justo. buscar el FOAM o, ¿sabes? Es Son que chorradas, pero que al final todos, o sea, por así decirlo, yo diría que la diferencia es que van añadiéndose factores estresores en ti que son pequeños, pero al final se acumulan tantos que puede desviarte un poco de lo que es la competición y tienes que aprender a estar controlando todos esos factores mientras sigues concentrado en la competición, por así decirlo. sí, de hecho, lo que acabas de comentar es justo el punto al que quiero llegar y es que la gente tal vez no se hace una idea que cuando alguien compite a un nivel muy alto, todo lo que es estrés, ansiedad, eso afecta o puede afectar una barbaridad. En tu caso, ¿cómo lo ves a nivel psicológico? ¿Cómo te afecta o cómo gestionas tú lo que es la ansiedad, el estrés? Yo, yo soy complicado en ese aspecto, o sea, no en el mal sentido, pero que soy complejo, por así decirlo, de entender. Quizás si no vives conmigo es difícil de entenderlo, pero yo diría que yo no me pongo durante la competición, yo no me pongo el nervio, los nervios no me afectan nada, porque sé lo que he trabajado, ya lo dije en una entrevista que hice hace tiempo, no sé si la habrás visto con Powerlifting, pero yo sé todo lo que he trabajado hasta llegar a esa competición, entonces es simplemente el momento de demostrarlo, dar todo de mí y ponerme nervioso solo va a empeorar las cosas. Entonces es utilizar esa tensión, no diría nervios, a mi favor. Y además me encanta, yo soy una persona que me encanta saber que tengo a las personas viéndome, tengo a las personas detrás. Y, y eso, yo disfruto y creo que me crezco en esos momentos. Pero sí que es cierto que a lo mejor durante la preparación yo soy una persona muy disciplinada, que intenta tener todo muy organizado y todo muy controlado. Entonces sí que es cierto que al compaginarlo con estudios y con todo, yo creo que sí que hay veces que tiendo a tener más ansiedad de la que es buena y yo creo que eso es lo que más tengo que controlar, el saber que las cosas que hay en un futuro que ya llegarán, pero que de momento no sientas esa ansiedad, por así decirlo. Tú dirías que hasta cierto punto, ¿vale? Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Pero es que tú tienes una carrera muy demandante. Hasta donde yo sé, tú estás estudiando una ingeniería, ¿no? ¿Dirías Sí, que ingeniero industrial. hasta cierto punto realmente cuando tú cierres esa etapa, digamos, pongas un poco más en segundo plano lo que es en los estudios, porque pases a otras cosas, dirías que incluso esperas dar un poco más de ti o que te afecta tal vez un poco? Supongo que dependerá mucho del trabajo que tenga y de mi situación personal. También es cierto que con estos últimos años que ha habido, pues me ha pillado quizás en la universidad una etapa complicada con el COVID y todas las cosas que han pasado. Entonces, y luego otras cosas que han pasado, entonces quizás eso haya afectado. No sé, yo creo que, o sea, es que no sé el trabajo que tendré. Puede que tenga un trabajo que me permita perfectamente salir de trabajar y me voy a entrenar y me olvido, o puede que tenga un trabajo que quizás no sea me olvido, pero estoy disfrutando y esté feliz, o quizás tenga un momento de mi vida en el que tenga ese trabajo que quiero ir a por este proyecto y esté aún más estresado porque depende totalmente de mí, ¿sabes lo que quiero decir? Y tengo que Sí, llevarlo adelante porque es el trabajo. claro. Entonces, no sé, pero yo creo que sí que es cierto que últimamente los estudios me están quemando mucho a nivel deportivo y que si pudiera tener, sobre todo porque no es solo los estudios, yo al final llevo también asesorías, el canal de YouTube, Instagram, proyectos que quiero ir lanzando y poco a poco pues voy pensando en ellos. Entonces, al final yo creo que Son muchas sí que es cosas, ¿no? cierto que ahora mismo, sí, que ahora mismo la universidad sí que siento que joder, es un factor para mí muy estresante ahora mismo. Y yo creo que igual sí que un trabajo, el saber que depende del tipo de trabajo, como he dicho, pero si Claro. tengo un trabajo de estos, de que es vas al trabajo y sales y ya te olvidas, pues igual estoy más relajado, porque sé que puedo entrenar y ya está, no tengo que ponerme a estudiar mientras entreno. Vale. Es que realmente hay distintos contextos, ¿no? Pero no todo el mundo puede compatibilizarlo y lo que haces tú, en mi opinión, tiene bastante mérito. Relacionado con un poco el último aspecto psicológico que quería tocar, porque me parece que en tu nivel
es crucial todo esto, es lo que mucha gente te habrá preguntado a ti, me ha preguntado a mí, le preguntan especialmente cuando empiezan en el gimnasio, es el tema motivación, ¿no? La gente suele preguntar, ¿cómo haces para tener motivación todos los días? O ¿qué te motiva? En tu caso, ¿tú cómo ves la motivación? ¿Dirías que es algo de lo que tú tiras en parte o no? Yo creo que al final uno de mis mejores amigos es Iván Alonso, supongo que conocerás, Sí, Brain Builder, que es psicólogo deportivo, y me gustó mucho una cosa que él dijo, que es simplificar la motivación. Por la motivación la gente tiende a... La motivación es simplemente tener un motivo por algo. Entonces, siempre que tengas un motivo vas a tener una motivación. Entonces, si tu motivo es competir, vas a tener una motivación. Entonces, entonces la gente a veces que yo creo que confunde quizás la motivación con esa excitación que sientes de, joder, quiero hoy entrenar, ¿sabes lo que eso quiero es, decir? sí, sí, Eso por un lado. Entonces, vamos a referirnos a motivación con eso, pero realmente lo que digo, motivación siempre que tengas un objetivo vas a tener esa motivación y vas a querer ir a por ello. Entonces, obviamente, yo creo que el problema está en que no siempre tienes ese objetivo, pero no siempre estarías dispuesto a dar lo que tienes que dar en ese momento por ese objetivo. Y yo creo que ahí es cuando viene el problema, por así decirlo. claro, O sea, al final es lo que digo, yo hay muchísimas veces en las que no tengo ganas de entrenar y no tengo ganas de, sobre todo estos 2 últimos años yo diría, entrenar ha sido muy, muy rutinario, ¿sabes? Ha sido como ir a trabajar, cumples con tu misión y te vuelves a tu casa. Y así día tras día. Pero lo que digo, al final, cuando tienes un objetivo es lo que hay, ¿sabes? Al final, y sobre todo un objetivo competitivo, sí, las competiciones se ganan todos los días. Al final, si tú ese día lo has regalado, es ventaja que has regalado a tu rival. Entonces, yo creo que hay que saber, tampoco digo que haya que dejar todo por el deporte y simplemente hacer lo que haya que hacer y punto, porque al final acabas quemado y tampoco es necesario, ¿sabes? O sea, tampoco pienso que sea necesario. Simplemente pienso que hay que tratar de compatibilizar tu vida lo mejor posible para saber que, oye, tengo que hacer esto, tengo que entrenar y voy a intentar disfrutarlo, pero, pero que no sea mi vida, que el deporte no sea mi vida, y menos en un deporte que no te va a dar de comer. claro. Simplemente saber que ese deporte es una parte más de tu vida y que tienes que saber compatibilizar todo y juntar bien todo. Y también yo creo que cuanto más, y sobre todo, esto se lo digo a la gente que nos esté escuchando, que sea más novata, al principio no tienes casi que sacrificar nada, o sea, porque vas a mejorar. Al principio, yo recuerdo cuando empezaba, yo salía mucho más de fiesta que salgo ahora, estaba empezando la universidad y no había ningún problema, seguía mejorando, salía mucho más con mis amigos, no contaba la comida el primer año, intentaba comer bien, pero no pesaba la comida. Poco a poco ya sí que vas teniendo que sacrificar más cosas, pero al principio es muy fácil mmm, compatibilizar tu vida con los entrenamientos. Simplemente sigue con tu vida, pero dedica el tiempo que necesitas a entrenar, dedica el tiempo que necesitas a comer lo que debes comer y ya está. Es que no hay más, vas a mejorar al principio. Eso es. Y que tratéis, o vamos, yo creo que Alberto estará de acuerdo conmigo, que tratéis de que esto os aporte, que no sea algo que os amargue la vida, Claro, estar claro. haciendo lo que hagáis, que lo Claro, hagáis es que si porque no, no os tiene gusta. sentido, es lo que no tiene ningún sentido. O sea, yo lo he vivido, yo estos últimos años lo que te estoy diciendo, siento que no me aportaba realmente. O sea, era como ya tenía el modo crucero puesto y era continuar y ya está. Pero no se puede continuar así siempre. Y yo lo he llevado así porque el objetivo era muy grande y al final pues me ha compensado, creo. Bueno, nunca sabré si me ha compensado realmente, Bueno, pero el caso es que se hizo y ya está. Pero, claro, pero me refiero, para levantar unos kilos más, unos kilos menos, tampoco es necesario dejar toda tu vida atrás. claro, eso sí. Ahí estamos de acuerdo. Respecto a tu entrenamiento, Berto, para que nos cuentes un poco cómo lo haces tú. No necesariamente que vayamos a decir que es lo ideal o que no es lo ideal, porque eso siempre tendremos que pues, buscar la mejor opción para cada uno, pero más o menos para entender cómo planificas, cómo entrenas tú. Tú entrenas, por ejemplo, por bloques. Tú haces un bloque, digamos, vamos a decir 5 o 6 semanas de hipertrofia, luego tal. Sí, sí, en otros entrenamos por bloques. Lo que pasa es que a medida que hemos ido evolucionando, por así decirlo, los bloques ya no son tan, por así decirlo, típicos. O sea, están los Ujú. estereotipos de bloque de hipertrofia, tantas repeticiones, tantos ejercicios, tanto tal, bloque de volumen a tantas, ¿sabes? Al final
ya nos conocemos muy bien, hemos cambiado mucho, pero sí, normalmente lo que solemos hacer depende mucho de la planificación, pero solemos hacer cuando nos queda mucho para competir, hacemos bloques comodín, por así decirlo, que puede ser dependiendo de lo que necesitemos. Quizás necesitamos un bloque más de hipertrofia, porque necesitamos ganar masa muscular, como es mi caso ahora. Quizás lo que necesite es todo lo contrario, estoy bastante reventado de articulaciones y de tal, y lo que necesito es un bloque más eh, cuidando las articulaciones, por así decirlo, Ujú. ¿vale? Luego para una competición lo que siempre hay es un bloque de volumen en el que intentamos meter más caña, más volumen, y luego un picking. Lo que pasa es que al final, como digo, ya en mi caso es todo tan complejo que al final depende mucho del ejercicio. Por ejemplo, en banca hemos probado que me viene muy bien trabajar a repeticiones medias altas, pero RPEs muy bajos. Entonces, más o menos mantengo repeticiones, no toco repeticiones bajas hasta que no estoy muy cerca de la planificación. Ujú. Luego, en sentadilla también he notado que lo que mejor me va es repeticiones medias, intensidades medias. Entonces, como digo, al final ya llega un punto en el que no hay tanta diferencia entre bloques, o sea, como que cada ejercicio sigue sus propios bloques, por así Sí. decirlo. Pero sí que llevamos una planificación por bloques de ahora centrarnos un poco más en hipertrofia, ahora centrarnos un poco más en meter volumen en básicos y ahora centrarnos un poco más en meter más intensidad. Relacionado con el tema de los bloques y lo que has comentado de individualizar respecto a lo que a ti te va bien, etcétera, en tu caso, digamos, le sacas partido a hacer singles de vez en cuando para ser específico de cara a competir, o es algo que dejas más tirando para la zona del picking. Últimamente lo dejo más para la zona del picking, porque al final también la inversión de tiempo que yo ya requiero y de esfuerzo mental también que requiero hacer singles, ya cada vez se me hace más complicado. Entonces sí que las estoy dejando más para el final, aunque hay bloques en los que, como ha sido este último, por ejemplo, que incluso no habiendo la competición cerca, he metido singles. Yo creo que no se puede hacer singles todo el año, pero sí que hay momentos, sobre todo cerca de competición, sí que dependerá del ejercicio, metes más o metes menos, pero incluso aunque no quieras competir, pueden meterse singles, porque igual es un buen momento que te veías en buen ritmo y quieres aprovechar ese buen ritmo para meter ese plus en ese momento. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, Yo creo que hay que saber bien por así decirlo, en qué ritmo te encuentras en ese momento y saber ajustar el siguiente bloque en función de cómo viniera el anterior y del calendario completo. claro. Más o menos, ¿cuántos días sueles entrenar? Cinco, siempre cinco. Y de frecuencia, es decir, por ejemplo, días en semana para sentadilla, banca, peso muerto. De frecuencia estoy metiendo tres en banca, dos en sentadilla y dos en muerto. Y ha sido así prácticamente siempre. Empecé con frecuencia 3 de sentadilla también, pero eso lo quitamos rápido. Y eso, y en banca, lo que sí que en banca no puedo meter 3 días de banca de competición, porque me reviento el pectoral. Al final mi agarre es muy abierto y tengo mucho arco, entonces estiro mucho el pectoral y los tendones del pectoral, o sea, del pectoral con el hombro y eso, acabo reventado. Entonces siempre necesito meter al menos uno de los días de banca presterrado, porque si Vale. no, imposible. Entonces, entiendo que usas variantes, ¿no? Y en tu Sí, opinión, las nosotros variantes son, digamos, algo que la mayoría debería estar haciendo variantes, o tiendes más por la especificidad. Yo creo que hay distintas etapas yo te digo nuestra forma más o menos de ver el entrenamiento, ¿vale? Nuestra filosofía más o menos de nuestro equipo. Normalmente, como solemos trabajar es con básicos, ¿vale? Y luego tenemos variantes, pero que la variante sustituya a un básico, por así decirlo, si la queremos hacer. No metemos básicos y variantes en el mismo entrenamiento. No sé si me estoy explicando. Sí, Y luego accesorios, muchos, los accesorios son puramente por motivos de hipertrofia. No es como las variantes que buscamos, que igual se pueden buscar variantes sea variante y a la vez hipertrofia. sí. Eso normalmente solo lo dejamos para el bloque de hipertrofia. Entonces yo creo que depende mucho del nivel del atleta y del contexto. Por ejemplo, en personas principiantes, yo soy partidario de no meter variantes, de ser bastante específico en los básicos, pero meter a la vez muchísimo volumen de accesorios, pero muchísimo, para ganar masa muscular. Que sea todo un trabajo muy general, por así decirlo, Sí. ¿vale?
pero específico en básicos porque al final hay que aprender bien la técnica de los básicos. Luego ya cuando el atleta es más avanzado, o sea, todavía es intermedio, ya empiezan a notarse sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pues empezar a meter variantes. O sea, por ejemplo, si hacíamos frecuencia 2 de sentadilla, metemos frecuencia 1 de competición y frecuencia 1 de una variante, por así decirlo. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? En vez de frecuencia 2 de competición. Cuando ya sabemos un poco lo que queremos atacar en ese atleta concreto. Claro. Y luego, en un bloque de hipertrofia, sí que igual, cuando ya el atleta va siendo... Yo creo que cuanto más avanzado va siendo el atleta, es más marcado el no puedo trabajar tan general durante todo el año, sino que tiene que ser, quizás este es el momento para trabajar esto, este es el momento para trabajar esto. Entonces, por ejemplo, en un bloque de hipertrofia, una persona un poco más avanzada, sí que puedes meter, por ejemplo, repito, en la sentadilla o el peso muerto, que hay frecuencia 2, puedes meter los 2 días una variante distinta. Por ejemplo, al ser un bloque de hipertrofia, si lo que queremos es aumentar el tiempo bajo tensión y generar esa hipertrofia, y además, por ejemplo, nuestro punto débil en sentadilla es que no estamos bien compactos en la excéntrica, pues podemos meterlo a tempo, porque estamos consiguiendo mejorar el estar compactos y a la vez el tiempo bajo tensión, ¿no? El aumentar el tiempo bajo tensión. Por ejemplo, una tempo en un bloque de picking no me suele gustar meterlo, porque me parece que va a generar mucha fatiga y no va a ser tan específico. Pero en un bloque de hipertrofia me puede parecer muy buena variante. Al final yo creo que también hay que saber jugar con las variantes en función del bloque. Sí, ahí estoy... Y del nivel del atleta, como digo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho. Lo que es discutible es básico o variante, intentando ser específicos en la técnica, sobre todo la técnica, si realmente quiero hacer el básico, y lo que es indiscutible es muchísimo trabajo accesorio durante todo el año. Que sea un trabajo accesorio muy, muy independiente, o sea, que sea como si fuera un entrenamiento de culturismo aparte. Claro. Vale, además entiendo, y bueno, a ti se te nota, eres casi un culturista para la talla que tienes mogollón de masa muscular. Además, hay que decirlo, tienes muy buenas inserciones, que eso hace que a nivel estético sea mucho más agradable el físico que proyecta, ¿no? Pero yo, por lo que entiendo, por lo que he visto en tus vídeos, etcétera, le das mucha importancia al trabajo de hipertrofia. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿cómo lo enfocas eso de por qué haces tanto trabajo de hipertrofia? ¿Cómo te beneficia? Yo, a ver, ganar masa muscular, o sea, es clave para poder levantar más. O sea, esto es así. O sea, es que esto es indiscutible. Entonces, al final, si nosotros, por así decirlo, estamos en una categoría de peso, o sea, nosotros, el objetivo siempre va a ser estar en la categoría de peso, o sea, con nuestra altura es ya estable, ¿vale? Es fija, ya no vamos a crecer más. Entonces, el objetivo siempre será estar en la categoría de peso más alta posible, manteniendo la mejor composición corporal posible. Y vas a tener ventaja respecto a tus rivales. O sea, si tú estás pesando lo mismo que otra persona, y estás y mides menos, y mantienes una buena composición corporal, vas a ser mejor que la otra persona. O sea, es así. O sea, a dos personas con el mismo porcentaje graso y con el mismo peso, va a ser mejor el más bajito. O sea, no va a ser mejor, obviamente, pues hay más cosas a tener en cuenta. Pero imagínate que es la misma persona, ¿vale? O sea, tiene las condiciones de palancas y de anatomía y todo. Simplemente uno es más bajito que otro. Pues el más bajito va a ser mejor. Claro, al final eres más eficiente en cierto modo y más masa muscular, mueve más kilos. Vas a tener menos recorrido, el momento que van a tener que vencer tus articulaciones va a ser menor, o sea, son muchas cosas. Entonces, como digo, al final yo pienso que esto es un error muy claro en la gente que está empezando, que es que no le dan suficientemente importancia a la masa muscular y se creen que es hacer los básicos y ya está. Y esto no solo la gente que está empezando, yo veo mucha gente que hace powerlifting y, joder, que parece que lo hace en serio, o sea, que compite y eso, pero veo que hacen el entrenamiento de los básicos y le ponen ganas y tal, pero llegan los accesorios y es hacerlo lo más rápido posible para irse a su casa. Y eso no puede ser. O sea, al final a los accesorios hay que darle la importancia que al básico, porque ganar masa muscular es totalmente prioritario. Y igual que la masa muscular, la composición corporal. Pues también hay gente que veo que dice, voy a subir de categoría de peso porque si peso más voy a ser mejor con la misma altura. Y no es así, porque lo que veo es que la gente se pone, como digo, no le da tanta importancia a los accesorios, encima se pone a comer un montón y lo único que hace es que está en la siguiente categoría, pesa 8 kilos más, de los cuales 7,5 son grasa y ha ganado medio kilo de músculo. Y así no has hecho nada, o sea, has hecho peor. Entonces es muy importante, sobre todo,
el ganar masa muscular, pero manteniendo una buena composición corporal. ¿Y tú cómo ha sido un poco la decisión con Oscar de subir de categoría? Porque, ¿cómo ha sido ese salto? Decir, venga, ya es el momento. Sí, bueno, lo explico por la gente que no me conozca. Yo estaba bueno, empecé en menos 59, como he dicho, con 17 años y competía ahí con 18. De los 18 a los 21 he estado subiendo, he estado compitiendo en 66 kilos y ahora que acaba el Campeonato del Mundo, pues ahora estoy subiendo a 74 kilos. Yo creo que se han juntado muchos motivos para decidir que era el momento. En primer lugar, ya empezaba a ir justo de categoría, o sea, ya estaba pesando 70 kilos, a un porcentaje de graso bajo y tenía que recortar 4 kilos cada vez que iba a competir. Que tampoco me ha supuesto demasiado esfuerzo, pero bueno, tenía que hacerlo. Eso por un lado. Luego, ya había ganado el Campeonato del Mundo 66, ya había hecho todo, o sea, ya había hecho lo máximo que podía hacer. Entonces, en 76, por así decirlo, ya habíamos logrado el objetivo. Y luego además me ha pillado que ahora mismo estoy en Estados Unidos, supongo que lo sabrás, bueno, sí, claro, lo sabes, estoy en Estados Unidos, estoy ahora mismo viviendo en Estados Unidos, creo que necesitaba disfrutar, por así decirlo, y relajarme un poco de las competiciones. Entonces, la idea hubiera sido acabar este año, el Campeonato de Europa, en 66, porque me apetecía ir a por campeón de España, campeón del mundo y campeón de Europa en un mismo año. Pero decidimos adelantar la subida porque necesitaba olvidarme de la competición, como digo. Además, el vuelo de aquí hasta a Suecia hubiera sido carísimo para el europeo otra vez, problemas con aduanas, o sea, hubiera sido un follón otra vez. Entonces, no merecía la pena y creemos que lo mejor es, me quedan todavía 2 años de junior, 2023 será mi último año junior, entonces al final, cuanto antes subiéramos de categoría de peso, iba a ser mejor. Y ahora, Y en un principio, hace unos años, hace un año, me planteaba la posibilidad de acabar junior en 66. Pero habiendo ganado ya el mundial, que es lo máximo que podíamos ganar, y estando ya tan apretado, pues es que lo mejor es subir a 74 ya mismo, para que nos dé tiempo en 2023 a ser fuertes otra vez en la categoría 74 y poder luchar por todo otra vez. Y además que 74 será mi categoría definitiva, así que así ya voy avanzando peldaños para cuando sea Open. ahora imagino que a largo plazo se podría decir que es repetir tu palmarés deportivo, pero en esta nueva categoría, ¿no? Sí, básicamente va a ser prácticamente parecido. O sea, la idea es lo mismo, tener este primer año de ganar masa muscular, de que no sea tan importante, por así decirlo, que no sea tan importante las marcas, sino ganar masa muscular. Mejoraré mucho seguramente, pero claro, para volver al nivel que estaba en 66, no es solo mejorar, es que tengo que mejorar una categoría entera, por así decirlo. O sea, Sí. tiene que subir muchísimo mis marcas. Y la idea será el año que viene el Campeonato de Europa, que es lo que intentamos en nuestro primer año junior en 66. Y porque al de España no podré ir por estar en Estados Unidos. Y al año siguiente, pues el Mundial, nuestro último año junior y nuestra última bala. Y de cara a competir, teniendo en cuenta que obviamente eres un monstruo, eres muy fuerte, esta pregunta parece un poco ridícula, pero bueno, vamos a ponerla en contexto. ¿Tú cómo te ves evaluándote a ti mismo, con Oscar también, que tendrá ojo crítico especialmente, y más conociéndote, ¿no? ¿Cómo te ves tú de cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles de cara a competir? Y ya también teniendo en cuenta la nueva categoría. Pues sin duda sentadilla, o sea, sentadilla es... O sea, yo sentadilla siempre tengo que asegurar los 3 de 3, porque en la sentadilla, sé que el oro de sentadilla es mío, ya cuento con ello, y es asegurar y meter esa ventaja de kilos. No puedo regalar ni un kilo en sentadilla. Y después en banca y en peso muerto, ir manteniendo esa ventaja que teníamos. O sea, sé que nos van a ir reduciendo, pero ir manteniéndola como podamos. Entonces, nuestra estrategia siempre es intentar ir siendo muy conservadores en la sentadilla y en la banca, hacer 6 de 6, para luego en peso muerto, lo que te digo, no haber regalado ningún kilo y ya en peso muerto meter lo que se pueda. Lo bueno es que lo malo es que la sentadilla es el primer ejercicio. Entonces, en el peso muerto muchas veces te quedas sin armas, Sí. ¿sabes? Lo bueno es que últimamente el peso muerto parece que está mejorando. Antes lo tenía, o sea, cuando empecé, mi peso muerto era lamentable, o sea, tenía más sentadilla que peso muerto. Y claro, muy bien todo hasta que llegaba el peso muerto y me pasaban todos. Bueno, no todos, pero que Lo tenía notabas problemas. más, tal vez, ¿no? Claro, luego, pero luego, claro,
la banca, yo creo que soy una persona que tiene muy buenas condiciones para banca y hasta ahora es, yo creo, mi punto más a mejorar porque tengo, yo creo, buenas condiciones, tengo los brazos cortos, tengo mucho pectoral y necesitaría explotarla mucho más. O sea, necesitaría sacar, o sea, para de verdad, yo creo ser competitivo, o sea, no competitivo, pero para realmente ser un rival muy, 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 muy duro de batir, teniendo esa talla que tengo, necesito que en la sentadilla sacar todos los kilos que voy a sacar, porque eso va a ser seguro, Sí. y luego en banca, y luego si consigo tener una muy buena banca también, no, igual no tanto como la sentadilla, porque eso es muy difícil, pero una bastante buena banca, una banca muy potente, ya sí que lo pondría todo muy complicado para que en el peso muerto realmente pudieran llegarme. O sea, yo creo que esa va a Sí. ser la estrategia. Ahora que voy a ser 74, esperamos que la banca mejore mucho. Estamos viendo resultados por primera vez ahora. Yo creo que la estrategia que vamos a seguir ahora va a ser esa, intentar asegurar los 6 de 6 en sentadilla y en banca para meter un buen total y luego en peso muerto defenderlo. Y ahora que estamos hablando de puntos fuertes, Y puntos luego, débiles. perdona, que Sí, sí, no lo he disculpa. comentado, y al final, y yo creo que también uno de mis puntos fuertes, como digo, es el aspecto mental. Yo es muy raro que es muy raro que en una competición, vamos, yo creo que nunca he tenido una competición así, en la que mentalmente el aspecto mental me haya lastrado durante la competición, por así Claro. decirlo. Al final, eso es algo muy a favor de saber que, joder, de que si presiono al rival, es muy probable que al menos yo no pierda rendimiento y forzar al otro a que él lo pueda perder. Sí. Que eso fue por lo que conseguí el tercero en Europa. Yo realmente esa competición estaba para ser cuarto y al final quedé tercero y a punto de ser segundo. O sea que muy, 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 muy bien. Fantástico. No, sí, a ver, si tú te creces y la otra persona cede un poco con la presión, no rinde al máximo, pues te comes un Claro, poco su puesto. Por claro, otra claro. parte, en competición se nota mucho más, ¿no? Y es un factor que iba a mencionar que es el sticking point, ¿no? El punto en el que nos encontramos que o vences ese recorrido o te come el ejercicio, ¿no? ¿Tú cómo lo enfocas? ¿Es algo que afrontas en tu entrenamiento, digamos, lo enfocas de una forma específica para superar ese sticking point? ¿Te centras simplemente en ser más fuerte y al final eso hace que se note menos? Yo creo que es muy difícil de decir porque depende, habría muchas veces que analizar el sticking point. Por ejemplo, en sentadilla es posible que nuestro sticking point esté a mitad de recorrido, pero realmente no sea porque no tengas fuerza a mitad de recorrido, sino porque al rebotar hemos, por así decirlo, la espalda, o sea, la barra nos ha hundido, hemos perdido toda la fuerza de lectores, estamos hundidos y claro, ya es imposible levantarla de ahí. O en peso muerto igual, conseguimos levantarla hasta casi las rodillas, pero realmente el problema no es que tengamos falta de fuerza de bloqueo, es que hemos chepado desde el principio porque no hacemos bien la técnica desde el principio. Entonces, nosotros sí que somos muy partidarios de trabajar puntos débiles. Al final pienso que eh, eres tan fuerte como lo es tu eslabón más débil y entonces hay que trabajar normalmente los puntos fuertes. Entonces es simplemente analizar cuál es realmente tu punto débil, no dónde fallas, sino realmente cuál es tu punto débil y mejorar eso. Y además lo bueno es que muchas veces por ejemplo, si a mí me falla muchas veces el bloqueo en peso muerto, ¿vale? Ahora me está empezando a fallar el agarre, pero antes era sobre todo el bloqueo, a partir de la rodilla. Entonces, hemos estado jugando mucho con dos variantes. Una con peso muerto con pausa y otro con peso muerto desde bloques. Entonces, lo que hacíamos normalmente era meter la pausa en un bloque de volumen para aumentar ese tiempo bajo tensión y meter más volumen de entrenamiento. Y en cambio, en un picking que queremos ser más agresivos con los kilos, meter más kilos y acostumbrarnos a los kilos, normalmente metíamos y además reducir rango de movimiento para reducir fatiga, metíamos el peso muerto desde bloques. Entonces yo creo que simplemente es eso, es saber conocerte. Y sobre todo una cosa importante es que el sticking point, o sea, lo que no hay que hacer, por ejemplo, es trabajar el punto en el que tú fallas, porque tú realmente, ese es el punto en el que lo has fallado, pero no es el punto en el que tú eres débil. El punto en el que tú eres débil es cuando la barra empieza a decelerarse, por así decirlo. O sea, al final tú llegas a velocidad cero en un punto en el que fallas porque anteriormente has ido decelerándote, por así decirlo. Sí. ¿No te quiero decir? Entonces, como has perdido esa aceleración, ya no has tenido fuerza para levantarlo. Pero realmente tú, donde has fallado, ha sido un poco antes. Es cuando has empezado a perder esa aceleración, esa fuerza y esa velocidad. Entonces, Entonces, normalmente hay que...
si lo que se quiere es, si está todo bien y simplemente se nota, se ve que está la técnica bien, todo está bien, pero simplemente se ve que hay un punto en el que no tienes fuerza. Por lo que haríamos seguramente es trabajar el recorrido que va un pelín antes. Vale. Y haríamos como pausas, haríamos pausas, o cortaríamos recorrido en el movimiento, alguna variante, para trabajar ese punto en concreto. Y además buscarías un poco a nivel muscular, ¿no? El eslabón débil en ese movimiento, tal. Claro, esa es otra, claro. O sea, por ejemplo, lo que te he dicho de sentadilla, lo que te he dicho de sentadilla de que nos hunde la barra, por así decirlo, suele ser falta de vectores. Entonces, aparte de meter safety bar, para mejorar esos vectores, pues como variante, por ejemplo, meteríamos mucho trabajo de vectores de hipertrofia para trabajar esa zona, por ejemplo. Claro, claro. Y al final es blindarse un poco, Claro, ¿no? claro, luego, por ejemplo, si en banca lo que nos falla es el recorrido, la parte de arriba, el bloquear arriba en banca, pues aparte de meter press cerrado, seguramente para mejorar eso, añadiríamos número de accesorios de tríceps, Claro. para mejorar la hipertrofia del tríceps. Ahí 100% de acuerdo. Tú que has tenido, es decir, tú has tenido suerte que has empezado con un buen entrenador, que además contigo cuadra porque tienes que encajar el atleta con el entrenador, y has empezado con él y has seguido con él y has llegado a los objetivos que básicamente te has ido proponiendo. ¿Tú qué recomendarías a la gente que está empezando y que va a elegir un entrenador? ¿Cómo debería enfocarlo? ¿Qué debería buscar en un entrenador? Yo hay, yo hay una cosa, me gusta más hacer esta pregunta porque hay una cosa que llevo mucho tiempo queriendo decir y no me ha llegado el momento, y así que voy a aprovechar y lo voy a decir ahora. Y es que yo pienso que muchas veces hay que respetar a tu entrenador de toda la vida, en el sentido de, joder, habrá momentos en los que igual no estés mejorando, pero que quizás simplemente no estás mejorando porque tu entrenador todavía tiene que aprender de, joder, tiene que analizar ese bloque. Es decir, joder, esto no está funcionando, pero ya ha aprendido y en el siguiente va a funcionar. O quizás tienes que analizarte tú a ti mismo y decir, joder, que, que igual es que yo no estoy haciendo todo lo que debería, ¿sabes? Y no es culpa de mi entrenador, si no es mía, ¿sabes? Que a veces que es como en el fútbol muchas veces. Sí, Siempre al primero que se le echa es al entrenador, cuando realmente los jugadores ves que están sin, ¿sabes? Sin esforzarse. sí, Entonces yo pienso que hay que respetar a tu entrenador. También veo muchas veces gente que, joder, que va bien, que está mejorando, y de repente se cambia de entrenador porque su entrenador no es como el que está de moda, y hay otro que sí. sí, y se cambia. Y no sé, a mí eso me parece que hay que respetar al entrenador que ha creído en ti desde el primer momento y que ha confiado en ti y que te ha hecho ser quien eres, por así decirlo. Al final, si por cualquier motivo yo algún día tuviera que dejar con Oscar, que yo tengo claro que si algún día lo dejo con Oscar va a ser por motivos, o sea, Ajenos, obligatorios, casi, ¿sabes? ¿no? Sí, ajenos a nosotros. Yo siempre tendré muy claro que Oscar fue la persona que me construyó, por así decirlo, y siempre le estaré agradecido y siempre se lo deberé. Y eso me parece que ese respeto muchas veces se pierde. Y respecto a cómo elegir, entonces, con esto lo que quiero decir es, lo primero que hay que hacer es confiar en, si vas a empezar con alguien, es confiar en él. O sea, no puede ser que empieces con un entrenador y no confíes en él, porque es que si no confías en él, o sea, te va a mandar algo y una de dos, o no lo vas a cumplir porque no crees que sea lo mejor, o lo vas a cumplir a desgana, tienes que confiar ciegamente en él. O sea, yo ha habido veces que Oscar me ha puesto algo y le he dicho, y al principio le decía, pero ¿y esto por qué? O sea, en plan, no entiendo nada, en plan, no tiene un sentido. Y luego resulta que ha funcionado bien, joder, ¿sabes? He confiado en él y resulta que tenía razón y que era lo que teníamos que hacer. Y, y eso, sobre todo, lo primero, elijas a quien elijas, confiar en esa persona. Y lo segundo que haría yo es no fijarme en el que sea más mainstream en ese momento, en el que sea como Sí, más que esté de moda, que de repente ahora todo el mundo hable de él, que fíjate en los resultados que ha tenido, sobre todo con las personas. Ya no solo los resultados propios, sino los resultados que ha tenido con las personas. O sea, hay gente, bueno, mira, por ejemplo, voy a decir nombres fuera de España, ya que como no me conocen ni me van a conocer, pues no, nadie me va a criticar. bueno, no Por ejemplo, sabes, ¿eh? a mí me parece que Mike Tasserer, ¿sabes quién es? Sí, Pues mucha gente se ha puesto con Mike Tyson como si fuera el dios del powerlifting, el inventor de la programación del powerlifting, y que vale, que me parece un buen entrenador, tiene su metodología y todo lo que tú quieras, y me parece bien, pero vamos a ver, me parece que considerarle como se está considerando, me parece una falta de respeto a gente como Joey Flex, por ejemplo,
que tiene multitud de atletas que ganan campeonatos del mundo, que van a los nacionales y que son los mejores. Me parece, como te digo, pues a ver, que me parece muy bien que ahora esté de moda el RTS y lo que tú quieras, las estrategias emergentes, y me parece muy bien. Y que si quieres, aplícalo, pero también hay que valorar quién realmente está haciendo con sus atletas, quién realmente está logrando que sus atletas ganen. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Que además un entrenador no es solo la programación, un entrenador es muchas cosas, es que esté detrás de ti, ¿sabes? Que te escuche, que te ayude. Un entrenador también es que vaya contigo a las competiciones y que sepa gestionar las competiciones, porque es que a veces en las competiciones hay unas cosas que dices, tío, es que estaba claro que esto no lo iba a levantar. O ves un opener que sí casi lo falla el opener y dices, tío, es que ¿cómo puede ser esto? Sí. ¿Sabes? Entonces, lo que diría a la gente que empezara por resumir, que me enrollo mucho, es a la gente, lo primero, que confíen, que elijan una persona en la que sepan que van a confiar, que realmente tengan, esa persona les haya dado ese respeto, de decir, confío en él. Lo segundo, que vean, para elegir, vean realmente los resultados y todo. También, esto quizás es más difícil de ver hasta que no empiezas con un entrenador, pero que intenten ver un poco por fuera si sus valores, si su forma de ver el entrenamiento, su forma de... le gusta, por así decirlo, y es afín a ti, y te Claro. gustaría cómo entrena y te gusta. Al final, yo, por ejemplo, yo conozco la mayoría de entrenadores en España, entonces yo hay algunos entrenadores que quizás a mí me pueden parecer buenos entrenadores, pero yo no empezaría con ellos simplemente porque su filosofía es distinta a la mía. Y me parecen buenos entrenadores y que Claro. pueden hacer buen trabajo por otros atletas, pero no es mi forma de ver el entrenamiento y sé que no disfrutaría con ellos, no somos compatibles. Entonces intentaría buscar eso. Sobre todo centrarse en confianza en el entrenador, resultados que ha obtenido el entrenador con la gente que lleve, e intentar que tenga unos valores, una visión de entrenamiento y de la vida en general similar a ti. Y es que Y que te está haga genial. caso, sobre todo. Y que te haga caso. O sea, Claro. no puede ser que te conteste. O sea, eso no se ve, eso sí que no se ve hasta que no empieces. Pero si ves que realmente no te está haciendo caso, déjalo, ¿sabes? Porque estás perdiendo dinero, ¿sabes? Yo creo que es que hay que ser profesional, ¿no? Y eso depende de la ética de cada uno, pero que tú Claro. estés al menos satisfecho de cómo trabajas tú. Claro, pero yo creo que como cliente, yo lo que puedo decir es como cliente, ¿sabes? Que la gente, pues lo que te digo, que puede, o sea, los resultados sí que pienso que hay veces que hay que dar cierta confianza al entrenador de que no siempre se consiguen los resultados rápidos, ¿sabes? Hay veces Claro. que hay que analizar al atleta pero lo que sí que me parece indiscutible es esa ética de estar ahí pendiente y de hacer caso, ¿sabes? A la persona. Y Tú eso se ve muy rápido. imagino que, especialmente porque en redes, pues te va bien, te conoce mucha gente, interactúas con mucha gente que entrena ya. Tú, si tuvieras que darle un consejo, vamos a decir mainstream, a la gente que te escucha, que ve tus entrenamientos y tal, para ser más fuerte, para ser mejor powerlifter, ¿qué consejo elegirías? Ya sé que hay muchos, ¿eh? Yo diría a los dos que yo creo que ya he dicho, que es en primer lugar ganar masa muscular, fundamental. O sea, hay que darle una prioridad a la composición corporal increíble. Tanto ganar masa muscular como alimentación, como te digo, ¿eh? Y bueno, y el descanso es clave. O sea, al final esas tres cosas que son pilares, no puedes dejarlo a un lado. Pero eso, así más que se pueda medir, por así decirlo, composición corporal, es clave. Y en segundo lugar, técnica. O sea, a la gente la gente que ya lleva un tiempo, no, ¿sabes? Porque esa gente ya tiene una técnica sentada y lo normal es que no tengan que hacer cambios prácticamente. Pero a la gente que está empezando, técnica. O sea, mucha técnica por el final. Corregir un mal vicio. Yo he tenido chavales que he llevado que no han entrenado con nadie nunca, han entrenado solos y hay cosas que han sido muy, muy, muy difíciles de corregir. Entonces, centrarse mucho en la técnica al principio. Sobre todo porque si tienes una buena técnica estándar, la estándar, ¿sabes? La que todo el mundo diría, De la libro. sentadilla se hace así, el press banca se hace así, pues realmente esa técnica no es para todo el mundo. Pero empezar con esa, y si esa la haces bien, tendrás tu tiempo de ajustar a ti lo que mejor te venga. Pues genial. Yo creo que por hoy ya es todo, Alberto, que hemos estado un buen rato y te lo agradezco un montón. Así que nada, voy a dejar aquí abajo en la caja el texto del vídeo para que tengáis todo, para que podáis echarle un ojo a las redes de Alberto, etcétera. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, hombre, tío, muchísimas gracias a ti por esto. Perdona, tío, por todo el tiempo que hemos estado preparando esto, pero aquí está siendo un caos todo en Estados Unidos. Así que nada, muchas gracias por tu paciencia, tío. Gracias por todo y nos vemos próximamente. Hasta luego.
Promise you won't let me down.